¿Está grabando? Ah, sí, está grabando. Siempre pregunto porque el teléfono es ahí nomás. Bueno, primero que nada, una loja y eso es harto. De hecho, había estaba pensando mucho respecto al tema de la interculturabilidad de las cosas. Lo intercultural del mundo, el planeta. Algunas cosas que uno da por sentado son simplemente culturas de otras partes. Por ejemplo, la comida y las bromas. O sea, en Latinoamérica, todo lo que dicen, no, la cocina mexicana, que la cocina no ahí, que la cocina venezolana, que todo. Toda esa comida ya existía en Europa. ¿Se entiende? Solo que se cambian algunos eh, productos y, y se vuelve autóctona de ciertas zonas geográficas. Pero si viene un europeo a Latinoamérica y le dice, no, este es el, no sé, pico de algo, el ojo del gallo no sé cuánto, y el tipo dice, ¡ay, qué interesante! Y lo prueba y dice, oye, pero esto me resulta bien como conocido. Y se da cuenta que es casi lo mismo que comía en cualquier puesto, en cualquier otra parte, en su propio país. Pero hay diferencias. Eso no hay que dudarlo, nunca. No hay que dudar nunca de eso. Por eso la comida autóctona de cada parte del planeta Tierra tiene su toque, como dicen por ahí, su toque particular. No es lo mismo, incluso si yo estuviera en mi país y digo, ah, quiero comer cazuela, ya, perfecto. Y yo me hago una cazuela. Y después voy a, no sé, a la casa de un tío mío y me preparan una cazuela, ya eso ya va a ser diferente, porque la forma como se prepara allá no va a ser la misma como la preparo yo. Entonces, ahí hay un mundo, y es real, es un mundo de diferencia culinario ya enorme. Y pasan muchas cosas que uno no se da cuenta, que son así, que son como de la naturaleza, en el mundo actual en el cual vivimos. Antiguamente no era así, antiguamente la cultura pertenecía a una cierta zona geográfica. El mismo hecho de decir en la loja es un saludo y también despedida que tienen muchas islas del Pacífico y tienen que ver con algo que ellos manejan en términos personales. Hoy en día, y no es broma, hasta el día de hoy, y yo he tenido contacto con gente de las islas de la Polinesia del Pacífico, no de Isla de Pascua solamente, la gente de la Isla de Pascua son casi unos primitivos, son poco o nada que solamente saben tomar y listo. No hay gente, ellos perdieron en todo caso, yo le digo, no lo puedo decir con tanto respeto, pero ellos perdieron sus tradiciones culturales y no entienden la parada en la cual están. Muchas veces ellos han querido incluso tener la independencia de la isla. Yo digo que la pueden tener una independencia en su isla, en la isla de Pascua, pero la forma económica en la cual pueden vivir, yo creo que sería peor que la de Haití. O sea, su economía sería en base solamente al turismo y ahí es complicado. ¿No? Es diferente, súper diferente. Pero bueno, es otro tema. El tema es que las otras islas del Pacífico donde vive de otra forma la gente, porque no viven como en la isla de Pascua, viven de otra forma, estos saludos tienen que ver con el respeto, con el amor, el cariño. Y hasta el día de hoy, si los tipos no tienen una conexión, no se dan el aloja. Y se hablan en inglés porque estas fueron colonias y se han sido, eh, digámoslo así, pacificados por amigos del norte, por el águila blanca, ¿me entienden? Y se hablan en inglés. No sé, hello, hi, hello there, como tú queráis. Pero no se dicen aloha, porque no hay una conexión entre ellos. Pero es raro, pero no la hay. Pero, por ejemplo, esto ha abarcado más que solamente una cierta cultura. Por ejemplo, la gente que hace surf, el surf nació en las islas del Pacífico, y cuando los extranjeros empezaron a hacer surf,
y estaban en las mismas playas y estaban ahí en el mar y todo, los tipos se comunicaban haciéndose gestos. Y este es el gesto de la loja. Y era la buena vibra, la buena onda, el tema de surfear la ola y todo el tema. Y eso se masificó. Y eso sí es una buena forma de decir que ahí hay una integración cultural buena, positiva, ¿no? Hay malas integraciones culturales, sí, toda la vida, no solamente ahora en el periodo histórico en el cual me ha tocado vivir, sino siempre. Hay de todo, siempre ha habido de todo en todas partes. Pero bueno, ese es otro tema. eh, de- pero el tema es que la interculturabilidad, me cuesta decir palabra, actual, se confunde con mucho con lo que decir, no, es que quiero hablar de cierta forma porque ya se habla de cierta forma. No va por ahí. ¿Por qué? Porque uno pierde su propia identidad. Uno tiene que tener una propia identidad, propio carácter. Y ser auténtico con uno mismo. Mi carácter es así, yo soy así. Hay personas que son muy serias, pero que en sus círculos tal vez más íntimos son gente muy alegre. No lo sé. Hay gente que es muy hermética en ese aspecto. Hay gente que no, hay gente que es súper transparente. Yo conozco gente que es muy transparente. Y es agradable también eh, conocer gente así. Ahora, eh, yo no tenía pensado en este video hablar de algo así como... Pero me resulta divertido que... Porque me pasó hace poco. Yo tengo que hacer ahora una clase de idioma, por ejemplo. Y, y la gente que lleva haciendo... Los alumnos, son dos alumnos. Me preguntan, porque yo hablo mucho más de lo que es una clase típica de una hora y listo, ¿no? Y se termina y la disciplina y la cuestión, porque acá hacer una clase de idioma es algo así como bien la disciplina, que esto, lo otro, tratan de copiarle, los rusos siempre tratan de copiarle la disciplina a los alemanes, y no es broma, no es broma, no, los rusos siempre han querido ser como los hijos o los más bacanes de Europa en ese aspecto, y en algunos aspectos lo son. Que se les reconozca eso es otro tema, ¿ya? Por ejemplo, en la carrera espacial Rusia hizo cosas que increíbles, increíbles, simplemente increíbles, cosas que los norteamericanos nunca llegaron a poder entender. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo? Claro, después con el tiempo, después de más de 30 40 años, cacharon, cuando se abrió Rusia al mundo, se podría decir. Los tipos ahí recién dijeron, ah. Aunque siempre ha habido, en esos aspectos nunca ha habido hermetismo. En las esferas más altas de ciertos gobiernos, independiente incluso que si están en guerra, imagínense, si hay problemas conflictivos en ciertas esferas no puede haber no comunicación, siempre tiene que haber comunicación en ese aspecto. En aspectos, por ejemplo, no sé, pues, si tenés una estación espacial donde están conviviendo gente de varias nacionalidades, no podí hacerle la cruz, porque están ahí todos juntos, no se puede, ¿se entiende? Cosas así. Y, y bueno, el tema cultural a mí siempre me sorprende que hoy en día tratan de comparar cosas. Las comparaciones no es que sean buenas ni malas. Hay temas científicos que yo creo que es importante, sí, aplicar las comparaciones, pero en temas culturales, sociales, es una falta de respeto. Lo digo derechamente, no encuentro que sea éticamente correcto comparar una cultura con otra. Son diferentes. Es algo, son deportes diferentes, para que se entienda más claramente. Tú no podés comparar a un tipo que lanza arco y flecha con el que jabalina. Ok, los dos lanzan algo, pero es diferente. ¿Ok? Esa es la analogía para que se entienda. Las culturas funcionan así también. Entonces, cuando la gente trata de hacer esas comparaciones, o lo que le gusta tanto a los políticos, o a la gente
como no intelectual, sino los que te quieren así como, no a ti, a la masa. Es decir, podríamos tener el modelo económico de tal, ay, pues es que en tal lugar la sociedad funciona. Eso es mentira, es una. Geográficamente, yo soy de Latinoamérica y por geografía, o soy evangélico, cristiano o católico, y no hay otra. ¿Ya? Si hubiera nacido en la India sería hinduista. Disculpa. Y así a su vez. Eh, y tal vez si hubiera nacido en el Tíbet sería Tibet budista, y así. Entonces, para esos temas sí, estáis jodidos. No podéis comparar. Es así. Pero en otras cosas, eh, las comparaciones más culturales que se pueden hacer, por ejemplo, lo que dije al principio sobre la comida, es importante. Porque te da una perspectiva diferente. Te van a decir, oye, por ejemplo, en México, según lo que se entiende, es patrimonio de la UNESCO. ¿Y qué es la UNESCO? Es parte de la Naciones Unidas y todo ese tema, todo ese show. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Que la comida de ese lugar está reconocida a nivel mundial como importante. Pero, por ejemplo, los tacos, las quesadillas y todo eso, no empezaron en México, vinieron de Europa. Los tallarines vinieron de Asia, no lo inventaron los italianos. Pero ahí se da una vuelta de tuercas, por ejemplo, a eso me refiero, que podrían haber hecho los tallarines de la misma forma como lo hacían los asiáticos. No, ellos le dieron su propio marca personal, su propio estilo. Por eso cuando se habla de tallarines, de pastas, es innegable no pensar en la forma italiana de cocinar. Y cuando se habla de arroz o sushi, cosas así, se habla de Asia. Y así vamos ampliando el tema. Pizza, qué sé yo. Pero ahí sí se puede decir que hay una interculturabilidad. Porque se come pizza en mi país, en Rusia, en Canadá, en todos lados. Y es un aporte. En todas partes se hace de forma diferente, estamos claros. Pero es pizza al fin y al cabo. Pero no es lo mismo decir que quiero aplicar cierto tipo de cultura a mi país, porque no funciona así. Quiero aplicar el modelo educacional de, no sé, europeo de tal país a Latinoamérica. No va a funcionar tampoco. El modelo económico de tal lugar tampoco va a funcionar. No funciona así. La vida no funciona como te la quieren vender algunas personas respecto y que salen hablando en meeting o lo que sea, o en entrevistas diciendo no, lo que necesitamos es tener un modelo económico como el que tiene en tal lugar. No funciona así. Y no funciona así. Por eso los países están gobernados por las personas que están gobernadas. Porque los que están arriba tratan de vendértela bien, tratan de vendértela así como bien de que, oye, yo lo estoy haciendo bien por ti. Y no es así. Y en otras partes, sí, tal vez hay gente ética en países que tienen una cierta ética civil. Pero ¿a qué costo? Altísimo. Por ejemplo, los países que tienen un porcentaje económico alto, en Europa, por ejemplo, lo digo así, son los países que menos que su tasa, por ejemplo, de reproductividad es la más baja y donde hay más suicidio. Entonces, ¿cómo me explican a mí, cómo explican a un latinoamericano que en esos países donde sería maravilloso vivir hay más suicidas, ¿ah? Y hay menos gente que se procrea? ¿Cómo? Si es tan maravilloso. Y las datos están, los datos no mienten. Eso es lo que cuando alguien habla de la verdad o la realidad, los datos indican que esos países tienen esto, dinero, pero solo eso.
Y es como el refrán que decía ahí, había alguien tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía en su vida era dinero. Y historias sobre dinero, hay un montón, o sea, hay gente que incluso ha dicho que su dinero ha sido su maldición. Panamá, ahora me recuerdo, hace más de 25 años atrás, esto es un dato bien antiguo, pero me acuerdo que Panamá tenía unos índices muy bajos de pobreza, o sea, muy altos de pobreza, perdón, muy altos de pobreza. Pero se entendía que los panameños eran una de las personas que vivían más feliz y alegremente la vida, por datos que se sabían en ese aspecto, hace más de 25 años atrás. Um, y es gente pobre, y eso no ha cambiado en 25 años. Que alguien me lo explique también. Que alguien me explique a mí por qué en el mundo los conceptos de plenitud, alegría, felicidad y todo eso no van de la mano como te quieren vender el mundo. No van de la mano cuando tú te metes a una red social y veis que en Instagram solamente el que es solamente el que tiene plenitud en algunas redes sociales es el que ha viajado y que ha conocido todo el mundo. Ese es pleno. Yo conozco historias de gente que ha podido viajar por el mundo, incluso de mi país, que al final de recorrer todo, y hay gente que ha recorrido muchos lugares, llegan y están en una catarsis psicológica complicadísima, porque se encuentran que han estado viviendo, trabajando e incluso en algunos casos diciendo, chuta, ¿para qué hice todo esto? Y llegan después de haber dado la vuelta y dicen, ¿y ahora qué? Pues, si ya lo vi todo. Y claro, llegan con un bagaje de cosas que les puede aportar solamente profesionalmente algo. Pero sus vidas empiezan a darse cuenta que están así como ya, y incluso el mismo medio, porque por lo general hay gente que tiene un poco de dinero y que tienen contacto y qué sé yo, le dicen ya, ahora se pone su corbatita y se va a la empresita del tío o del papá o lo que sea, y no es que usted vaya a ser jefe ni nada, pero se pone ahí a trabajar. Después de haber vivido experiencias maravillosas, después de haber sentido lo que es la libertad, el amor, el cariño, haber visto distintas culturas, le ponen su corbatita, y los tipos no encajan y entran en depresiones. Eso no te lo cuentan, no te cuentan eso. O los tipos que ya están en cierta edad en la cual no pueden seguir. No pueden seguir viajando, no pueden seguir porque o tienen responsabilidades o simplemente tienen algún problema incluso de salud que les impide, o el dinero ya se les acabó, o el patrocinador ya no está interesado en patrocinar cierto tipo de personas. Hay de todo. A eso me refiero. Uno tiene que ser hoy en día mucho más consciente de uno y no y ver estas cosas por ejemplo, en redes sociales, de la culturalidad que te puede entregar, verlo más de lejos en esos aspectos y vivir tu propia vida más con más lógica. Decir, chuta, me gustaría viajar. Perfecto, queréis viajar. ¿A dónde queréis viajar? ¿Con quién quieren viajar? ¿Para qué queréis viajar? Yo siempre voy a estar en contra de la gente que viaja que emigra por dinero. Que dice, me voy de Venezuela, me voy para no sé dónde. Siempre voy a estar en contra de eso, siempre. No le encuentro sentido. Si igual lo van a pasar mal. O incluso lo pueden pasar peor. Y eso tampoco no te lo cuentan. Hay tipos que de repente ponen videos de éxito. Oh, sí, ahora acá en Chile soy súper exitoso, lo que no pude lograr en mi país. Ya, tú pudiste. Pero ¿cuántos más que hicieron lo mismo que tú? Exactamente lo mismo pudieron. Ni uno, cero. Si son 5.000 fulanos, uno, uno de 5.000, si lo vemos de forma estadística. Sí, pero es que yo fui el bacán. Perfecto, pero te lo aplaudo. Lo hiciste tú. Y el tipo dice frases así como si yo apoyo, él también puede. No funciona así. No funciona así la migración. La gente lo pasa de perro, lo pasa mal. ¿Ah?
como el sueño de todos los migrantes que dicen me quiero ir a Estados Unidos. Si quieres irte a un lugar por dinero donde creéis que vaya a estar mejor, ándate a Canadá por último, pero no a Estados Unidos. Estáis mal. Pero bueno, es lo que pasa. Viajar por otras razones en el mundo vale la pena, eso sí. Y a una persona una vez yo le dije, incluso yo conozco gente que teniendo los recursos económicos no viaja, no se atreve, nunca da ese salto. Eso también me resulta un poco interesante. Y la gente se pone excusa, dice, no, es que acá tengo muchas responsabilidades, que tengo que hacer esto, lo... Oye, si tenéis resuelto todo eso, hazle un párale y haz lo que ese sueño, que cumple tus sueños, si ya no vaya a tener otra vida para hacerlo. ¿Queréis terminar de leer un libro? Termínalo. Es que no tengo tiempo. Si tenéis tiempo. Oye, es que quiero comprarme esta ropa, pero no creo que encaje. Cómpratela. No tenéis plata para comprar, trabaja. No sabéis en qué trabajar, trabaja en cualquier cosa. Aunque no te guste. Muévete. Actívate. Si veis mucho TikTok, si veis mucho YouTube, si veis mucho... Y estáis ahí, estáis ahí, estáis ahí. Estáis viviendo la vida que te dijeron que puedes vivir, pero no tu vida. Hay un libro que habla de eso, hay un libro que habla de las cosas de las cuales las personas se arrepienten los últimos, cuando en su lecho de muerte, escrito por una enfermera, que hizo una estadística de las cosas que la gente se arrepiente, las 5 cosas de las cuales la gente se arrepiente. Y en primer lugar pone lo que mucha gente se arrepiente de no haber vivido su propia vida, haber vivido la vida de los demás, haber cumplido como los sueños de los demás, haber estado presionado por los demás. No haberse quedado con la persona que realmente amaban, no haber viajado al lugar tal vez que querían, cumplir sueños, metas, no haber pasado más tiempo con la gente querida. Hay, como se pueden dar cuenta, hay cosas más importantes que la interculturalidad. A eso me refiero. Entonces cuando alguien dice, es que quiero comprarme tal cosa porque allá sí se lo compro. Allá. Acá esta es la vida de acá. Y la vida de acá es diferente a la vida de allá. Me pasa a mí. Yo siendo inmigrante acá me he adaptado a cosas que solamente suceden acá. Y que no van a pasar nunca en mi país. Nunca. Eso lo tengo claro. Nunca van a pasar cosas como las que yo he visto acá en mi país. Nunca. Ese es el tema. Ya, me tengo que ir.